Reforma Protestante, un evento clave en el siglo XVI, que transformó no solo la religión, sino también la política, economía, educación y la cultura. En el siglo XVI, la Iglesia Católica dominaba la vida europea, no solo religiosa, sino también política y económicamente. La venta de indulgencias, un acto en el que los fieles pagaban por el perdón de sus pecados, fue uno de los factores que desencadenó la Reforma. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, en las que criticaba duramente estas prácticas. Este evento se considera el punto de partida del movimiento. Junto a él, otros hombres como Juan Calvino se destacaron al desarrollar la teología reformada, con una visión más estructurada sobre la predestinación y la soberanía de Dios. La Reforma no solo afectó la religión, sino también transformó la filosofía. Uno de los efectos más profundos fue la idea de que el individuo tiene la capacidad de interpretar la fe y las escrituras por sí mismo, sin necesidad de intermediarios. Esto sentó las bases para el pensamiento moderno sobre la libertad individual y la autonomía moral. Filósofos como Immanuel Kant se vieron influidos por esta idea de autonomía. Kant, siglos más tarde, defendió que el ser humano debe servirse de su propia razón para tomar decisiones morales, un principio en línea con los postulados de la Reforma. Uno de los cambios sociales más significativos fue la democratización de la educación. Antes de la Reforma, el acceso a la educación era limitado a las élites y al clero. Con la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, como el alemán, Lutero facilitó que la gente común pudiera leer y entender la Biblia, impulsando así la alfabetización. Este énfasis en la educación no solo abrió la puerta para que más personas aprendieran a leer y escribir, sino que también preparó el terreno para la revolución industrial, que necesitaba una fuerza laboral más instruida y capacitada. La Reforma también impulsó la libertad religiosa como un derecho fundamental. Esto fue especialmente evidente en el siglo XVII, cuando países como los Países Bajos e Inglaterra comenzaron a implementar políticas de tolerancia religiosa, permitiendo que las diferentes denominaciones cristianas coexistieran pacíficamente. Además, la Reforma separó la Iglesia del Estado, un paso importante hacia la secularización de la política. Este proceso permitió que las decisiones políticas se tomaran sin influencia directa de la Iglesia, abriendo la puerta a una gobernanza más democrática. La Reforma también impulsó el desarrollo científico, al promover la idea de que cada persona podía interpretar las escrituras por sí misma. Se alentó un espíritu de cuestionamiento y exploración, que se trasladó al campo de la ciencia. Filósofos y científicos comenzaron a investigar el mundo a través de la observación y la experimentación. Este enfoque, junto con el trabajo de figuras como Galileo Galilei e Isaac Newton, ayuda a establecer la base del método científico, un proceso que todavía guía la investigación científica en la actualidad. La Reforma influyó en la música y la literatura. Juan Sebastián Bach, por ejemplo, fue uno de los compositores más importantes del período barroco y un ferviente luterano, cuya música estaba profundamente influenciada por su fe. Además, la literatura reformada floreció a medida que los escritores utilizaban el nuevo acceso a las escrituras para producir obras religiosas y filosóficas que ayudaban a difundir las ideas reformistas. Por otra parte, la Reforma también influyó en la forma en que entendemos el gobierno. La idea del contrato social, defendida por filósofos como John Locke, estableció que el poder de los gobernantes debía estar basado en el consentimiento de los gobernados. Esta idea se relaciona directamente con los principios de la Reforma, que enfatizaban la responsabilidad y la autonomía individual. La Reforma contribuyó a la separación de poderes, un concepto que más adelante sería desarrollado por pensadores como Montesquieu, que dividiría las funciones del gobierno en una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial. La Reforma también impulsó el surgimiento del capitalismo moderno. El énfasis en la ética de trabajo y la responsabilidad individual
llevó a un crecimiento económico basado en el esfuerzo personal y el ahorro. Esto facilitó el desarrollo del comercio internacional, con nuevas rutas comerciales que conectaron a Europa con otras partes del mundo. Uno de los principales pensadores que desarrolló esta idea fue Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La Reforma Protestante fue mucho más que un cambio religioso. Al enfatizar la razón, la libertad individual y la responsabilidad personal, transformó áreas como la filosofía, la política, la economía, la educación y la cultura. Su legado sigue vivo hasta hoy en cada sociedad que valora la libertad y el pensamiento crítico.